Exactamente, por eso tenemos ética, claro. En la vida cotidiana conocemos todo tipo de personas que tienen cualidades diferentes. Estas diferencias van desde nuestras características físicas hasta otras como la profesión, etnia, nacionalidad o religión. Aunque existan diferencias, las personas tenemos igualdad de derechos. De eso hablaremos hoy y nos daremos la oportunidad de que miren de una manera crítica lo que sucede a su alrededor, así como también lo que pasa en otros países del mundo, con respecto a la igualdad y la discriminación. A veces por circunstancias históricas, económicas o sociales, esta igualdad no se logra y al interior de las sociedades hay dificultades para que se respeten las distintas formas de ser, pensar y expresarse. ¿Por qué es relevante reflexionar y analizar las prácticas y tradiciones con respecto a la igualdad y la no discriminación? En esta sesión reflexionarán acerca de las actitudes que obstaculizan y deterioran la convivencia basada en el respeto y en la no discriminación. También podrán poner en práctica su capacidad de juicio crítico al reconocer la importancia del derecho a la igualdad en nuestro país y en el mundo. Les tenemos una gran sesión. Para acompañarlos y dar respuesta a algunas de estas preguntas, nos acompañará la licenciada Orfe Castillo Osorio, feminista y coordinadora de Jazz Asociadas por lo Justo en México. Esto es Cívica y Ética en Diálogo. Comenzamos. Ahora se habla de cuerpo virtual, de cómo muchas personas tienen una vida en redes sociales y en espacios virtuales en donde interactúan, se expresan y establecen vínculos que son importantes para ellas y ellos, en donde lo que les pasa impacta de forma importante sus vidas. En esta época de pandemia la virtualidad ha aumentado, pero también las formas de discriminación y violencia que se viven en la sociedad fuera de lo virtual. Cuando una persona vive violencia en el ámbito digital, su mente, su cuerpo y su corazón son afectados. Pueden sufrir daño emocional, psicológico y social. Y otra vez, las personas más vulnerables a esta forma de violencia son personas pobres, morenas, mujeres, comunidad LGBTI y personas con discapacidad. La violencia contra ellas limita su acceso seguro a la información, su interacción, su derecho a la comunicación, afecta su derecho a la libertad y a la integridad, daña la convivencia social e impide que seamos una mejor sociedad. No hay ninguna justificación, ninguna, para reproducir formas de violencia en el ámbito virtual o fuera de este. La violencia no debería tener lugar en nuestras interacciones. Construir formas creativas, reflexivas y asertivas en todos los espacios de diálogo social es una responsabilidad de todas y de todos. Vivir en la diversidad se ha convertido en algo fundamental. Siempre ha sido así, porque la diversidad es natural e innata a los seres humanos. Pero ahora sabemos más de esa diversidad debido a la presencia de los medios de comunicación y particularmente de los medios digitales. Las redes sociales, por ejemplo, también son un medio en el que hay intercambio de información constante y en donde conocemos formas de vida muy distintas a la nuestra. Otra cuestión que ha hecho la diversidad más evidente es la migración, la cual en ocasiones ha sido voluntaria y en otras forzada, lo que ha originado que en una misma comunidad vivan personas de diferentes culturas, costumbres, religiones y maneras de ver el mundo. Continuamente las personas migran de una colonia a otra, de ciudades o bien a otros países. Esto les da oportunidad de poner en práctica una convivencia en la que se construye la disposición de conocer otras manifestaciones culturales. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con creencias religiosas, costumbres, valores y maneras de ser diferentes. Ante estas situaciones podemos observar actitudes en las que se imponen ideas como las únicas válidas y se rechaza a las personas que consideramos diferentes. Entonces, ¿el ser diferente puede convertirse en una causa de desigualdad? Sí, es posible que así sea. Por ejemplo, si se es rechazado o rechazada, no se tiene acceso a ciertos derechos por pensar de manera distinta. Se cometen actos como expulsar a alguien de un restaurante por su vestimenta o su color de piel, agredir a la persona en la calle por hablar otro idioma, prohibir que practique la religión que elija
o no darle trabajo por su edad, género u orientación sexual. Otro ejemplo lo vemos cuando nos reímos o compartimos un meme o un video que ofende a otra persona por sus creencias o su identidad. Estos también son actos discriminatorios que atentan contra los derechos humanos y coartan la libertad de los pueblos. ¿Alguna vez se habían preguntado si compartir un meme que a ustedes les parece gracioso puede ofender o lastimar a un grupo poblacional? De ahí la importancia de que analicen cómo es su convivencia en la escuela, en su entorno, en las redes sociales y reflexionen qué otras expresiones de discriminación conocen. ¿Cuáles son las más comunes que han observado en su grupo o en la escuela? Y por último, no menos importante, ¿se han sentido discriminadas o discriminados? Si es así, ¿cómo lo han enfrentado? Y si, por el contrario, ustedes han discriminado, pregúntense ¿qué cambios están dispuestas y dispuestos a hacer para convivir de manera respetuosa con las demás personas? Seguramente hemos sido testigos de sucesos o situaciones en las que algunos de nosotras o nosotros hemos querido formar parte de un equipo deportivo o artístico y por algún motivo hemos sido rechazadas o rechazados. Ya sea porque somos muy bajitas o bajitos, por ser poco flexibles o porque simplemente una de nuestras características físicas no era compatible con las de la mayoría del grupo al que queríamos pertenecer. Sin embargo, estos no son los únicos casos en los que se ha dejado ver la discriminación. Hay otros casos que han impactado al mundo, como es el caso de Malala Yousafzai, una joven de origen pakistaní a quien por ser mujer se le negó su derecho a la educación, afectando así sus derechos humanos. No obstante, a pesar de haberse enfrentado a esta prohibición, Malala, con el apoyo de su familia, tomó la decisión de defender su derecho a la educación, mostrando así que niñas, niños y adolescentes deben aprender a vivir libres y sin ser discriminadas o discriminados. Es importante señalar que el hecho de que estas formas de igualdad se encuentren en las leyes no garantiza que se cumplan, pero sí marca el camino de aquello que tiene que ser respetado y construido. Todas las personas somos susceptibles de ser objeto de discriminación. Sin embargo, quienes suelen sufrirla con mayor regularidad son aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad o desventaja por motivos personales o sociales. Hagamos una reflexión. ¿Qué otros grupos humanos se ven afectados por la discriminación? Respetar la libertad de creencias, de pensamiento y de religión es indispensable para tener una convivencia democrática en la que todas las personas ejerzan su derecho a tener o a no tener una religión. La libertad de creencias es parte del ámbito íntimo. Cada persona puede tener su propia fe, su propia verdad personal, pero hay una multiplicidad de creencias y ninguna puede ser impuesta al conjunto de la sociedad. Para garantizar la pluralidad de creencias y la tolerancia, en México tenemos un Estado laico que garantiza que todos los valores, ideas, convicciones y creencias tengan lugar en el ámbito personal e íntimo de las personas. Pero los gobiernos, las leyes, las instituciones no pueden abrazar ninguna de ellas en el ámbito público, pues esto implicaría terminar con la pluralidad de credos, que es un bien básico de la democracia. La discriminación a causa del origen étnico continúa siendo generalizada en los ámbitos de la vivienda, el empleo y el acceso a servicios. Es decir, para una persona refugiada o inmigrante resulta particularmente difícil encontrar un trabajo, poder estudiar en una escuela o bien tener acceso a una vivienda digna. Esta segregación limita su posibilidad de crecimiento humano y atenta contra sus derechos más fundamentales. Aunado a esto, también puede ser víctima de agresiones por parte de grupos nacionalistas organizados. Por ejemplo, en algunos países como Rusia o Ucrania, estos grupos racistas y xenófobos han aumentado y con ello la crisis al interior de estas sociedades. Las personas que vienen de otros países y se instalan en nuevas regiones traen consigo su cultura, sus formas de vida y desde luego sus creencias y su religión. En ocasiones estas creencias son incomprendidas y se les juzga con base en estereotipos y prejuicios. Un ejemplo de estos grupos que más a menudo sufren de dicho tipo de discriminación es el de las personas judías y musulmanas, principalmente en Europa.
En gran medida, a estos grupos culturales se les asocia con ideologías políticas, extremistas y violentas. Estas ideas y prácticas discriminatorias en algunos lugares del mundo han generado condiciones de profunda injusticia y violencia, por lo que millones de personas en el mundo no han podido ejercer sus derechos fundamentales, ya sea porque son mujeres, profesan una religión distinta, son parte de un grupo étnico, una cultura o una orientación sexual diferente a la de la mayoría. Estas expresiones racistas y discriminatorias son también atentados contra los derechos humanos, especialmente cuando son afectados sus valores o creencias o alguna práctica cultural que es parte de su identidad. Este problema puede ser muy común también en las escuelas. Quizás ustedes lo hayan presenciado o lo hayan vivido, cuando alguien es discriminado o discriminada por determinada religión, color de piel o pertenencia a una cultura que no es la predominante. En México, la discriminación por ser parte de un pueblo indígena está ligada a nuestro color de piel. Los pueblos indígenas tienen piel morena, son las personas más pobres, con menor acceso a la educación, y en contraste las personas más ricas son mayoritariamente blancas. Esta herencia de desigualdad viene del periodo colonial de nuestro país, cuando la sociedad estaba dividida en castas, en grupos en donde en la cima estaban los más blancos y que iba degradándose a medida que las personas eran más indígenas, más oscuras y eran consideradas menos humanos. El racismo limita el acceso de las personas de piel morena a derechos y bienes como la educación, el empleo, la vivienda, la salud, la recreación, incluso espacios físicos. Pero tiene su causa en esta visión colonial en la que lo blanco y los privilegios que representa son mejores y que justifican la exclusión de los otros. Aunque ya no somos una colonia, vivimos, pensamos y actuamos, a veces inconscientemente, desde esta colonialidad racista, en una sociedad en donde nos parece normal la desigualdad y la discriminación por ser indígena, pobre, de piel morena. Y esto empeora cuando se cruza con otras formas de discriminación como ser mujer, lesbiana, gay, transexual, tener una discapacidad o ser una persona mayor. Reflexionar sobre los efectos tan dañinos del racismo en una sociedad fundamentalmente morena y sobre los privilegios que da tener la piel blanca ayudará a construir una sociedad con menos desigualdad y discriminación. La discriminación se expresa a través de acciones que dañan la dignidad de las personas. Son acciones que excluyen, dificultan o niegan derechos. No es suficiente con decir que la discriminación es una forma de promover estereotipos y de alimentar prejuicios. Es importante recalcar que los estereotipos no son naturales, están muy ligados con la manera en la que se ha aprendido a convivir con la diferencia, las ideas, los valores y los juicios a los que se han llegado a lo largo de la vida. Desde esta perspectiva, tanto en los medios de comunicación como los medios digitales pueden observarse formas de discriminación. En los medios digitales, en especial con el surgimiento de las redes sociales, se han dado otras maneras de discriminar y violentar a las personas. Pensemos en cuáles son las consecuencias de esta nueva forma de violencia. Es fundamental reflexionar desde una postura ética sobre los usos que hacemos de estas nuevas formas de comunicación. Sabemos que muchas personas pueden usar las redes sociales para ofender, agredir y discriminar a otras personas por sus rasgos físicos, lugar de origen, por practicar otra religión, por portar la vestimenta tradicional de su cultura, por ser mujer, por tener preferencias sexuales diversas, por presentar una discapacidad, entre otras. De acuerdo con un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la violencia virtual afecta significativamente a mujeres y adolescentes. Es decir, el 9% de las y los jóvenes de 15 años de los países de la OCDE, entre ellos México, han sido víctimas de ciberacoso al menos una vez en la vida. En lo que se refiere a la población femenina, el 12% se ha encontrado en esta situación, mientras que de la masculina solo el 6%. Por tanto, las mujeres son más propensas a ser víctimas de acoso y hostigamientos sexuales. En esta situación se agrava si sumamos elementos de etnia o religión. Veamos algunos ejemplos de testimonios sobre distintos tipos de discriminación.
Recibí un mensaje de odio de un perfil que me decía que tenían formas de deportarme y hacerme golpear. Tenía miedo. No me siento segura en línea. Nadiuska, 19 años. Me torturaba y me preguntaba, ¿qué tiene de malo ser chino? El acoso es de 24 horas al día. No puedes afrontarlo y pasas tardes enteras delante de la pantalla preguntándote quién ha podido escribir semejante comentario. Long Lee, 16 años. Intentas hablar su idioma, pagas sus transportes, sus impuestos, contribuyes al país trabajando, sonríes por igual a hombres y mujeres, te informas sobre su cultura e historia, alabas su selección de fútbol campeona del mundo. Nada de eso es suficiente. José Mateos, trabajador migrante español. Regresé de mi permiso de maternidad al trabajo. Ahí me di cuenta de que me habían degradado a un puesto de mucha menor responsabilidad y mucho menor sueldo. Cuando me quejé, me contestaron, así estarás más relajadita. Ahora que eres mami tendrás muchas cosas en la cabeza. Sara, publicista. Muchas veces creemos que los contenidos digitales, como los llamados memes o las fotografías o videos ofensivos, no son graves ni lastiman a quienes se dirigen. Esto es erróneo. Por el contrario, se viraliza y llega a muchísimas más personas. El daño es aún mayor. Además, este material puede permanecer mucho tiempo en las redes, por lo que el daño puede ser prolongado. Por ejemplo, el ciberbullying es un tipo de discriminación digital que se escuda en pretextos como ¿no es en serio lo que digo? O ¿es solo una broma? Sin embargo, es un problema que afecta a muchas personas al año. La UNICEF reporta que tan solo en el 2016 se dieron más de 600 denuncias de ciberbullying, principalmente por 3 motivos de discriminación. El 21% por creencias religiosas, el 15% por género y el 12% por cuestiones raciales. Si mientras navegan en la red se encuentran con contenido que lastima, agrede, violenta o vulnera a alguna amiga o amigo suyo, o a una o a un familiar, o se burla de las condiciones de algunos grupos humanos, ustedes pueden detenerlo. Estas son algunas acciones que pueden realizar. No lo compartan. Denuncien el contenido en la red social. Pidan apoyo y consejo a sus familiares y maestras o maestros. Recuerden que las amenazas contra la integridad de una persona son un delito. Contribuyamos juntos y juntas a formar colectivos digitales seguros, justos y libres de discriminación. A nivel internacional se han establecido acuerdos y tratados que buscan garantizar los derechos humanos y eliminar todo acto de discriminación. La Organización de las Naciones Unidas ha establecido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PIDCP, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC. El Consejo de Europa tiene entre sus instrumentos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Este consejo, además de prohibir todo acto discriminatorio, ofrece protección al permitir a toda persona presentar una denuncia ante un tribunal internacional. Los tratados internacionales que establecen ciertas obligaciones a los estados que los firman se dividen en 3 grandes tipos. Respetar el derecho a la no discriminación, es decir, los estados deben garantizar que sus leyes y prácticas no sean discriminatorias. Proteger el derecho a la no discriminación. Los estados deben garantizar la protección contra la discriminación ejercida por terceros, estableciendo normas efectivas y sobre todo haciéndolas válidas. Hacer realidad el derecho a la no discriminación, lo que requiere que los estados adopten medidas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para garantizar el cumplimiento pleno de este derecho. Desafortunadamente, estas acciones no son una realidad para muchas poblaciones en el mundo. Mujeres afromexicanas y mujeres musulmanas, 2 testimonios de discriminación. Te rechazan por ser pobre, por ser negra, porque estás enferma. Me he sentido discriminada porque ahí hablan que si tengo SIDA y yo no tengo SIDA, tengo esclerosis. Cuando me rechazan en otros pueblos por ser negra y porque me veo enferma, me siento mal. Yolanda, 21 años. Quiero que me valoren por mi formación y no por lo que llevo puesto.
Alaud, estudiante musulmana de leyes de 21 años, lucha por poder trabajar usando el velo tradicional. Las leyes son importantes porque expresan un acuerdo de la sociedad sobre lo que son sus valores compartidos. En México, la igualdad y la no discriminación son reconocidos como derechos fundamentales para una sociedad democrática y justa, y están establecidos en distintas leyes. Cierto que las leyes no son suficientes para cambiar la realidad, pero son indispensables. Hemos visto en nuestra historia cómo muchas prácticas discriminatorias eran legales en tiempos pasados. La ley impedía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Establecía que un violador podía reparar la violación casándose con la víctima. La ley no establecía el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, pues se pensaba que la violencia de los hombres contra ellas era normal y que las leyes no debían intervenir en ello, entre muchos otros ejemplos. Hoy, muchos de estos derechos están consagrados en nuestras leyes, por lo que conocer, ampliar y hacer realidad este marco legal que es fruto de las luchas de los distintos grupos discriminados es indispensable para tener una convivencia social democrática en la que todas y todos podamos ser quienes somos. El artículo 1 constitucional establece que los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Esta misma ley, en su artículo 9, describe las conductas que se consideran discriminatorias. En la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo 29, se establecen los principios de igualdad, la no discriminación, la equidad y aquellos que contiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas son algunas de las leyes que les protege de la discriminación, pero existen otras más que ustedes pueden investigar o conocer a través de las redes sociales que protegen los derechos humanos. Si todas y todos somos iguales en derechos, entonces, ¿por qué no se da un trato igualitario a todas las personas? Veamos esta última reflexión de nuestra especialista. Aportando a la construcción de una sociedad en donde todas las personas sean consideradas plenamente humanas. Implica aceptar que todas y todos reproducimos prácticas discriminatorias, a veces sin darnos cuenta, repitiendo, celebrando o no reflexionando cuando se insulta, denigra o se niegan derechos a las personas por su sexo, su género, su condición de salud, su tono de piel, su situación socioeconómica o su edad. Formas en que reproducimos estereotipos que sostienen formas de discriminación. En lugar de repetirlos, podemos cuestionarlos, reflexionar sobre ellos, no celebrarlos, y podemos intentar incluir, mirar, humanizar, reconocernos en estos cuerpos de mujer, morenos, de personas con discapacidad, de personas pobres, que muchas veces son nuestros propios cuerpos, y darles la bienvenida. No se trata solamente de no utilizar estas palabras ofensivas, sino de revisar cómo pensamos cada una y cada uno de nosotros respecto a esas características. Se trata de renunciar a nuestros privilegios y prejuicios, de analizar cuáles son las causas de estas formas de discriminación, cómo las hemos aprendido y cómo podemos desaprenderlas para cambiar la relación de poder de estos grupos históricamente discriminados y que un día vivamos una sociedad sin tanta desigualdad. Con esto nos despedimos y les damos las gracias por acompañarnos. Agradecemos también a la licenciada Orfe Castillo Osorio, feminista y coordinadora de Jazz Asociadas, por Lo Justo en México, por habernos compartido su experiencia. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx.
Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.